En las aguas tranquilas del mar de Galilea, Simón, hijo de Jonás, lanzaba sus redes como lo había hecho toda su vida. Era un pescador, un hombre rudo, acostumbrado al trabajo duro y al olor del mar. Pero ese día, mientras remendaba sus redes junto a su hermano Andrés, una voz lo llamó. No era la voz de un hombre cualquiera, era la voz del Hijo de Dios. Jesús de Nazaret, el rabí que ya comenzaba a ser conocido por su sabiduría y milagros, lo miró fijamente y pronunció unas palabras que cambiarían su destino. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Simón dejó las redes, dejó su barca, su seguridad, su mundo entero, y lo siguió. Desde ese momento, ya no sería solo Simón, sino Pedro, la roca, un nombre que Jesús mismo le dio, anticipando lo que llegaría a ser. Pedro no era un hombre perfecto. Su carácter era impulsivo, fuerte, a veces irreflexivo. Era el primero en hablar, en lanzarse al agua, en empuñar la espada. Pero también era el primero en declarar con valentía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Junto a Jesús, vio lo imposible hacerse realidad. Estuvo en la barca aquella noche en que las olas amenazaban con hundirlos y escuchó al Maestro reprender al viento y al mar, y todo se calmó. Fue testigo de la multiplicación de los panes y los peces, cuando una multitud hambrienta fue saciada con un milagro. Subió al monte de la Transfiguración y vio a Jesús resplandecer en gloria junto a Moisés y Elías, una visión que lo marcó para siempre. Su fe crecía, pero también su humanidad lo traicionaba. Cuando Jesús comenzó a anunciar que debía sufrir, ser rechazado y finalmente morir en Jerusalén, Pedro se rebeló. Se apartó del Maestro y le dijo: «Señor, ten compasión de ti. De ningún modo esto te sucederá». La respuesta de Jesús fue dura y penetrante: «Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Pedro no entendía aún que la cruz era el camino de la victoria, que el sufrimiento era el plan eterno de redención. En su corazón quería un Mesías guerrero, un rey que aplastara a Roma, no un cordero que fuera sacrificado. En aquella noche oscura, en el huerto de Getsemaní, Pedro estuvo con Jesús mientras oraba con agonía. El Maestro le pidió velar y orar, pero el cansancio lo venció. Cuando los soldados llegaron a arrestar a Jesús, Pedro reaccionó como siempre, con ímpetu. Sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús lo detuvo y sanó al herido. «Guarda tu espada, Pedro», le dijo. El reino que estaba por establecerse no sería por fuerza de armas, sino por el sacrificio del amor. Horas después, Pedro seguiría a Jesús a la distancia, hasta el patio del sumo sacerdote. Allí, junto a una fogata, una criada lo reconoció. «Tú estabas con él». El miedo lo invadió. 1, 2, 3 veces negó conocer al Maestro. La tercera vez lo hizo con maldiciones en sus labios. «No conozco a ese hombre». En ese instante, el gallo cantó, y Jesús, que era llevado dentro, lo miró. Aquella mirada no fue de reproche, sino de un amor desgarrador. Pedro salió y lloró amargamente. El hombre que había prometido dar la vida por su Señor lo había negado. Su orgullo fue quebrantado. 3 días después, la tumba estaba vacía. María Magdalena trajo la noticia: Jesús había resucitado. Pedro corrió al sepulcro, vio las vendas en el suelo, y su corazón se agitó con esperanza. Días más tarde, a orillas del mismo mar de Galilea donde todo comenzó, Pedro volvió a pescar. Tal vez quería escapar de la culpa, volver a la rutina de antes. Pero allí, en la orilla, Jesús lo esperaba con un fuego encendido y pan sobre las brasas. Después de la comida, el Maestro lo llamó aparte y le preguntó 3 veces: «Pedro, ¿me amas?». 3 veces. Pedro respondió: «Señor, tú sabes que te amo».
3 veces, Jesús lo restauró. Apacienta mis ovejas. El hombre que lo negó 3 veces ahora era restaurado 3 veces. Ya no era el Pedro confiado en sí mismo, sino el Pedro quebrantado, listo para ser usado. En Jerusalén, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como fuego. Pedro, el mismo que tembló ante una criada, se levantó con valentía. Su voz resonó en las calles. Este Jesús, al que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. 3000 personas creyeron ese día. Pedro se convirtió en el portavoz del Evangelio, en la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Su sombra sanaba enfermos, sus palabras transformaban corazones, su vida era un testimonio de la gloria del resucitado. Pedro fue instrumento de milagros extraordinarios. Sanó al cojo en la puerta del templo y predicó con tal poder que multitudes se convertían. Fue encarcelado por hablar en el nombre de Jesús, pero un ángel lo liberó en medio de la noche. No había cárcel ni amenaza que pudiera detenerlo. El mismo Pedro que había temido ahora era capaz de enfrentar al Sanedrín y declarar: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro recorrió Judea y Samaria, llevando el Evangelio más allá de las fronteras de Israel. En Jope tuvo una visión de un lienzo lleno de animales y entendió que Dios lo llamaba a predicar también a los gentiles. En casa de Cornelio, un centurión romano, vio descender el Espíritu Santo sobre quienes no eran judíos y declaró con asombro: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. El pescador Galileo ahora abría las puertas del reino a todas las naciones. Años más tarde, Pedro llevó su ministerio a Roma, el corazón del imperio. Allí predicó el Evangelio en medio de la persecución de Nerón, mientras los cristianos eran acusados, encarcelados y ejecutados. A pesar de las cadenas, Pedro seguía proclamando a Cristo con pasión. Escribió cartas llenas de esperanza para las iglesias perseguidas, recordándoles que el sufrimiento era parte de la gloria venidera. El diablo anda como león rugiente, decía, pero resistid firmes en la fe. Finalmente, Pedro fue arrestado en Roma. El hombre que un día había temido la muerte estaba listo para enfrentarla. La tradición cuenta que fue condenado a morir crucificado, pero pidió una última gracia: no morir como su Señor, sino ser crucificado cabeza abajo, diciendo que no era digno de imitar a Jesús ni en la forma de su muerte. Allí, en Roma, entregó su vida. El pescador de Galilea terminó su carrera como mártir, dejando tras de sí un legado que resonaría por siglos. La vida de Pedro es la historia de la transformación, de un hombre común, impulsivo y temeroso, a un líder firme, restaurado y lleno del Espíritu Santo. De pescador de peces a pescador de hombres. De negar a su maestro a morir por él. Pedro fue transformado no por su propia fuerza, sino por la gracia del Dios que lo llamó. Su vida es un testimonio de que Dios usa a lo débil para confundir lo fuerte y que en el quebrantamiento el poder divino se perfecciona.